Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy en esta oportunidad. Tengo el placer de presentar a Gabriel Paradiso. Gracias por venir, Gabriel. Gracias por la invitación, Mariano. Al contrario, bueno, Un Gabriel honor. es fundador, CEO de Humana. Es también, bueno, facilitador, es consultor, es autor de varios libros. El último, Feedback Consciente, lo vamos a estar acá comentando en un ratito nada más. Tiene una marca de más de 60.000 líderes, o sea, que acompañaste, ¿no?, en todos estos años. La verdad que es un récord total. Nosotros nos gustan los récords de acá porque hemos tenido varios, pero la verdad que este es un récord tremendo y la verdad que una alegría que nos acompañes. Y la verdad, bueno, vamos a ir tratando de recorrer los temas Dale, venga, que nos venga. planteamos, pero me parece que ojalá tengamos un tiempo para todo. Dale. Bien, bueno, como para romper el hielo, ¿no? Generalmente trabajás el tema de liderazgo consciente y yo creo que hoy los líderes están como en esta cuestión de ir de un modelo más viejo de control hacia un modelo más nuevo, más cerca desde lo humano. ¿Dónde encontrás que hay la diferencia? ¿Quiénes hacen la diferencia respecto de esta conciencia? Bueno, en principio estaría bueno hablar un poco de la evolución, ¿no?, del liderazgo o del management, ¿no? Fíjate que hay un manager 1.0, que es justamente el manager de la dependencia, ¿no? El que controla hasta el último detalle. Vino una segunda evolución, que es el manager o el líder 2.0. Es más que nada el de la independencia, el que preparaba equipos de alto desempeño, ¿no? Ese famoso líder coach de Goleman. Y estamos ahora en una etapa de un 3.0, que la palabra es la interdependencia, ¿no? Es decir, el líder no puede hacer nada si no lo hace con el equipo, si no lo hace con la gente. Me parece que ahí está la clave. En el 1.0 la palabra era control, en el 2.0 la palabra era alto desempeño, y me parece que en el 3.0 la palabra es comunidad, es conexión, y el gran paso es salir de un líder basado en la fuerza, en el poder, a un líder basado mucho más en la vulnerabilidad, en la conexión, en la humanidad, ¿no? Así que el cambio es bastante importante, ¿no?, en ese sentido. Hay una evolución, es necesaria la evolución. Lo que sí debo decirte, Mariano, que estoy todos los días en organizaciones diferentes, queda algún 1.0 dando vuelta. Hay Varios. Hay unos varios, sí, Sí. hay unos 2.0 ya con un porcentaje bastante interesante. Y yo diría una parte de líderes que están haciendo el esfuerzo para conectar de otra manera, ¿no? Pero si no conectan, me parece que las nuevas generaciones son las que van a ocuparse, ¿no?, de que conecten de otra manera. Así que hay que trabajar fuerte ahí. Está bueno esto porque generalmente uno capaz que asocia el tipo de liderazgo con las generaciones, ya que traes el tema, digo, ¿es una cuestión generacional o es una cuestión de estilos que está por ahí disperso, ¿no? Sí, mira, el otro día me hicieron esa pregunta en una capacitación, ¿no? A mí me parece que hay cuestiones de base, Marian, hay cuestiones de base que por más que te pongan una generación diferente delante, lo básico en temas de liderazgo tiene que estar, ¿no? La combinación básica de orientación a resultados con orientación a las personas tiene que estar desde base, más allá de si tienes una persona de 25, de 35 o de 60. La conexión existió siempre, lo que pasa que no fue aprovechada, pero me parece que no es un tema generacional, porque el abordaje, la práctica, la forma de reunirte, la forma de conversar, la forma de ser más horizontal tiene que ver con generaciones, pero después liderar por principios, liderar con humanidad, liderar tratando bien a la gente, liderar conversando de una manera mucho más nutritiva y no tan disonante, me parece que por más generación que venga lo tenés que tener, ¿no? Ahora, en estas épocas, ¿no?, de mucha transformación general cultural dentro de las organizaciones, seguramente vos mirás a un líder y te das cuenta, ¿no?, cuándo es alguien que va a impulsar el cambio y cuándo no. ¿Qué características tiene uno y otro? En principio los cambios culturales no se hacen con un PowerPoint, no se hacen con un kickoff, no se hacen con un simple lanzamiento. Hay CEOs y gerentes generales o inclusive directores de recursos humanos que creen que con unos sándwiches de miga en un buen hotel y después una serie de mails se apalanca una transformación cultural. Me parece que en principio lo que tiene que haber en ese liderazgo es crear un sentido de urgencia, es decir, una verdadera plataforma ardiente para
poder explicar para qué el tema del cambio. La conciencia de una transformación cultural requiere que el líder no tenga que hacer esto solo, tiene que armar un equipo del cambio, no se puede solo, se terminó la era, Mariano, de los llaneros solitarios. Un tercer punto es tener claro cuáles son esos drivers del cambio, y no solamente los drivers técnicos, ¿no? Esos cambios que exigen cambio de procesos, sino también los más importantes, que son los cambios culturales, los cambios de hábitos. Salir a comunicarlos con todos los públicos, en todos los sentidos. Y hay algo que no se hace. En los procesos de transformación se capacita a los líderes y no se capacita al resto de la gente. Entonces, ¿cómo puede ser? Está bien, los cambios se planifican de arriba para abajo, pero los cambios se hacen de abajo para arriba, es una cascada inversa. Así que hay que capacitar técnicamente a la gente, pero hay que capacitar también con habilidades de gestión del cambio a cuanto administrativo, analista, coordinador esté dando vuelta por ahí, ¿no? Me parece que eso es lo básico. Después, tiene que haber un sponsor del cambio, no solamente, Mariano, el que ponga la guita del cambio, sí, sino el que esté preocupado para saber si se avanza o no se avanza, ¿no? Y después lo que tiene que haber es un líder muy consciente de hacer operativo ese cambio y poder entender de una vez por todas que los cambios no se hacen de 8 a 5 de la tarde, ¿no? Que un cambio cultural exige un compromiso de agenda completa, claro, de los líderes en este trabajo. Y algo que pude ver en todo este tiempo, Marian, es que en vez de acercarnos más a la gente en procesos de cambio, lo que hacemos es alejarnos más. Porque nos cuesta estar con gente enojada con el cambio, o gente escéptica, o gente que dice que no va a andar. Entonces, a los promotores es fácil decirle, che, sumate, pero hay que trabajar con el resto de las personas. Y ahí, en vez de alejarte, más cerca a la gente tenés que estar para que vea el cambio, para que entienda el cambio, para que acepte el cambio y finalmente para que se comprometa con el cambio. No es on-off. Muchos líderes piensan que es como un electrodoméstico, ¿viste? Vos subís, bajás la palanca y el cambio cultural en 6 meses lo tenés listo. Y esto no es así, esto exige muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Ahora, yo me imagino que generalmente cuando tenés que hacer este tipo de cambios o las transformaciones en general se hacen como en estos trenes a alta velocidad, que vos tenés que entrar y tratar de adaptar todo, pero en algo que sigue funcionando, ¿no? Sigue corriendo. Uh-huh. Con esta velocidad, ¿cómo haces para parar y tomar conciencia de la situación y cómo llevar adelante, ¿no?, un proceso realmente donde estos líderes conectan con las personas? Hay un autor que me encanta, que se llama Ronald Heifetz. Él dice que en principio lo que tenemos que hacer es saber diferenciar los cambios técnicos de los cambios adaptativos. Porque ¿cuál es el problema, Mariano? Queremos hacer un cambio adaptativo en lo que tarda un cambio técnico. El cambio técnico con una bajada de línea, con tecnología, con un cambio de procesos, bajás y subís la palanca y decís en 6 meses lo cerramos y a lo sumo pueden ser 7 meses, pero es un cambio técnico. Son procesos, son presupuestos, son protocolos, pero un cambio adaptativo exige un cambio de hábito, un cambio de cultura. Y eso se tiene que hacer gradualmente, ¿no? Entonces acá hay que trabajar fuertemente una gran paradoja. Y la paradoja es hacer convivir lo rápido de lo técnico con lo gradual de lo adaptativo. Y encima tenés que estar en el mismo tiempo de manejar lo técnico con lo adaptativo, tenés que estar pensando en el largo plazo y generando decisiones en el corto plazo. Y esto es la gran diferencia. No solamente hay que pensar estratégicamente, hay que actuar estratégicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que teniendo claro el cambio, lo que haces es pensás a largo plazo, pero te detenés en las decisiones que tienen que ver con ese largo plazo, pero que tienen que ver con hoy. Mira, el otro día estaba dando un taller de pensamiento estratégico. ¿Vos viste alguna vez, Mariano, aterrizar 3 aviones a la vez en una pista de un aeropuerto? Vi no, al mismo tiempo no. No, bueno. No existe. Bueno, lo que hay que hacer es como se hace en la torre de control, ¿no? Exacto. Vos sabés que primero aterriza Bianca, después aterriza Copa y después aterriza, no sé, Latam. Estratégicamente tenés que tener en claro cuáles son esos 3 aviones que tenés que aterrizar, ¿no? Uh-huh. Y después desde la pista de control
¿qué hacer para que cada uno de esos aviones aterrice? Bueno, con el cambio hay que hacer lo mismo, ¿no? Es decir, tener claro que hay cuestiones estratégicas del cambio que no son negociables, pero que en el día a día tenés que ir de alguna manera tomando decisiones gradualmente y viendo que algunas cosas las podés cambiar y otras cosas no, ¿no? Pero sin salirte de lo estratégico. Y este es el gran problema de hoy. Por eso hay mucho líder con la cabeza quemada, porque le piden que sea estratégico, pero le piden todos los días que apague incendios. Y encima le dan una decena de proyectos para apalancar los cambios. Entonces, ¿cómo hace una alma humana para estar en lo estratégico, para estar en lo táctico? Y encima, mira, tenés que participar de la implantación de un sistema nuevo, tenés que estar en el lanzamiento de un nuevo producto. Llega un momento que, entonces, me parece que ahí el líder se tiene que sentar a renegociar prioridades con las máximas autoridades de la empresa, ¿no? Decirle, che, mira, me estás diciendo una semana que son 3 aviones. A la semana siguiente me estás diciendo que son 6 aviones. Aterrizamos 4 aviones y nos metemos con esto, y ahí laburas largo y corto plazo, ¿no? Es una gran paradoja, y encima le tenés que agregar un detalle: incertidumbre, complejidad. Y si vamos a hablar de la Argentina el sorteo, que 3 meses, que 3 meses es largo plazo acá, totalmente, ¿no? Sí. Y es un ejercicio, ¿no? Lo que pasa es que no estamos preparando a los líderes para la incertidumbre, para la paradoja y para la complejidad, ¿no? Entonces te encontrás con muchos controles de PlayStation en la mano, ¿viste? Y es un solo televisor. Ahora mencionabas todas cuestiones que pasan por la cabeza de la gente. En algún punto se genera toda una cuestión emocional, ¿no? Dentro de lo que es los procesos. Y a veces yo veo que los líderes tienen, ¿no? Que no solamente lidiar, como decías, con la estrategia, sino también con tener al equipo y trabajar esas emociones. ¿De qué manera podemos ayudar a que ellos estén preparados o listos? ¿Qué herramientas usualmente se les pueden dar? Bueno, en principio todo cambio cultural exige un desarrollo de liderazgo, ¿no? Yo me río muchas veces porque a veces te llaman y te preguntan, ¿me acompañás a este proceso de cambio? Y después le decís, bueno, pero mirá, tenés que preparar a tus líderes. No tenemos el presupuesto. Bueno, fíjate, porque y esto no lo digo porque yo estoy en esto, lo digo porque tiene que ser así, ¿no? Vos estuviste en muchos proyectos. Por eso un montón de procesos. Sí. No solamente de cambio tecnológico, cambio cultural, cambio de procesos. Necesitas hacer un acompañamiento, en principio, desarrollando los líderes. Me parece que en el proceso de cambio, la organización tiene que elegir con qué estilo quiere acompañar ese proceso de cambio. Y es estratégico, elegir el estilo con el que querés acompañar. El segundo es masa crítica. Tiene que haber una masa crítica de líderes que acompañen este proceso de cambio. Hay un autor llamado Kotter que dice que solo el 20% de los líderes lleva a cabo el 80% de los cambios. Es decir, que 2 de cada 10 líderes se ponen al hombro la mochila del cambio. Es mucho laburo. Es mucho. No se puede. Entonces, lo tenemos que preparar. Primero, a poder... me parece que los líderes tienen que entender que toda persona tiene una curva psicológica del cambio, ¿no? Va a pasar por la negación, va a pasar por el escepticismo, va a pasar por el temor, va a pasar por la resistencia, va a pasar por una crisis de identidad. ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy en este proceso de cambio? Un cambio no sucede si la persona no atraviesa toda esa transición. Por lo tanto, el líder tiene que estar preparado para acompañar esa transición. Se acompaña con guía, se acompaña con escucha, se acompaña con estar al lado de la gente, se acompaña con preguntar, se acompaña con un acompañamiento integral. No solamente se acompaña con preguntarle cómo estás en el proceso de cambio, sino cómo estás vos como persona. Me parece que es muy importante eso. ¿Por qué? Porque lo primero que hace una persona cuando se siente que va a perder cosas en el cambio es mirar al líder. Por lo tanto, el líder tiene que estar preparado para poder acompañarlo. Y lo primero que tiene que hacer el líder es, yo pongo un ejemplo que es, ¿viste en los aviones cuando la azafata dice que cuando caen las máscaras de oxígeno, tómela, pero si usted está con niños, usted primero y después el niño? Bueno, el líder tiene que primero, ¿me entendés?, ¿no?, insuflar todo lo que tiene que saber en términos emocionales para que una vez que él sepa cómo manejar él sus emociones, recién poner, ¿sí?, en el resto de
de la gente. Me parece que el líder tiene que acompañar esa curva, tiene que estar preparado y la bajada de línea, la presión indebida, las reglas que no están claras y sobre todo las decisiones injustas en un proceso de cambio hacen que vos estés más distante. Entonces el líder tiene que estar emocionalmente pensando en todas estas variantes, ¿no? Para poder conectar y para poder acompañar. Es un trabajo muy duro, es un trabajo muy consciente y no todos los líderes están preparados para acompañar un proceso de cambio cultural, ¿no? Sé que hay que hacer un gran trabajo allí, un gran trabajo allí. Bien, bueno, algo que trajiste que la verdad que te agradecemos mucho es tu nuevo, bueno, no es tu nuevo libro, es la nueva edición, un honor, o sea, sé que es todavía, está en breve saliendo. Están yendo a las librerías. Tercera edición, yendo a las librerías. Tenés uno de los primeros. Y tengo uno de los primeros, así que es un orgullo que lo hayas traído acá, pero la verdad que bueno, es un librazo, o sea, y la verdad que tercera edición, o sea, bestseller, así que, y único por lo que veníamos charlando, en tema en el mundo, así que la verdad es espectacular. Y bueno, creo que es un tema para charlar un montón. Podríamos hacer 2-3 programas alrededor del feedback porque es un temazo. Pero una de las cosas que nos pasa, y bueno, sobre todo hablando de feedback consciente, es que las organizaciones muchas veces tienen ganas de implementar, ¿no? Pero por alguna razón no logran hacerlo de manera correcta. ¿Cuáles son los traspiés principales que vos ves al momento de llevar adelante una política de feedback consciente? Sí, en principio feedback no solamente se usa para una gestión del desempeño o para dar los resultados de una encuesta de clima, ¿no? Y esto el libro lo tiene. El feedback es una cuestión de una práctica comunicacional, de una práctica conversacional. Por lo tanto, yo esto lo bifurco. Hay culturas de feedback consciente, hay culturas donde el ida y vuelta es algo que se ve como hábito, ¿no? Y esto empieza por arriba, Por eso mi frase es que la calidad del feedback de los de arriba marca la calidad del feedback de los de abajo, ¿no? Y lo que pasa adentro se refleja afuera. Entonces esto es muy importante, es la ley de la correspondencia. Entonces, en principio, los primeros formadores de feedback consciente es el gerente general, el CEO, la alta dirección y los gerentes. Me parece que tiene que haber una masa crítica de directivos y gerentes que compren la idea de que esta práctica comunicacional te acerca, te hace crecer, te desarrolla, genera una toma de decisiones diferente, mejora la productividad, genera mejor clima laboral. Me parece que eso es por un lado. Y después el feedback me parece que tiene que ser ya una herramienta conversacional en algunos procesos propios de la gestión de talento, como es la gestión del desempeño, como es la gestión del clima laboral, como es la encuesta de 360 grados, ¿no? Cuando ya bajamos a procesos mucho más concretos. A mí me parece que se lo está no solamente procrastinando al feedback, sino que se lo está subestimando. Entonces ahí vienen los traspiés, ¿no? Pensar que una persona se va a transformar en un gran dador de feedback de la noche a la mañana, pensar que si el CEO no está presente para preocuparse sinceramente y conscientemente de, voy a ver si mis gerentes están realmente poniendo el feedback en su agenda. Esto, ¿me entendés? ¿No? Porque a veces me pasa que vengo de un taller y después me agarra un gerente general y me dice, bueno, qué bueno lo que pasó con este taller de feedback. Ojalá la gente lo pueda aplicar. Le digo, mira, el primero que lo tiene que aplicar sos vos. Porque te van a mirar a vos. Sí. Si le vamos a exigir a los gerentes que dependen de vos, que salgan a dar feedback, que generen cultura de feedback inclusive entre los jugadores del equipo, y después vos no los llamás, o cuando los llamás le metés presión, ¿sí? Esto no va a salir. Por lo tanto, me parece que es importante ver cómo se revierte ese traspié. Después hay que usar 3 verbos, Marian. Mira, hay que aprender a dar feedback, hay que aprender a recibir feedback y después hay que educar al soberano. Hay que capacitar a las personas, ¿sabes para qué, Mariano? Para que sepan pedir feedback. Porque no está toda la responsabilidad en el liderazgo. Hay un porcentaje de responsabilidad en la persona que cuando ve que en un mes no fue llamado, ¿sí? La persona diga, jefecito, ¿sabe qué? Un café, media hora, estoy desorientado, no sé para dónde voy, no me quedaron claras las expectativas del laburo que tengo que hacer, no me está saliendo bien una tarea.
podemos tener una reunión. Entonces me parece que hay que hacer todo un trabajo. El gran traspié es que hay gente no sabiendo darlo, hay gente que embarra la cancha cuando lo recibe y hay mucha gente que no levanta la mano para pedirlo. Cuando vos juntás esto, es el hambre, las ganas de comer y la falta de comida. Está todo junto, ¿no? Vos sabés que mientras hablabas, bueno, las últimas organizaciones generalmente que trabajé, organizaciones que tratan de establecer algún tipo de formato, estaba mucho en esto del impulso de las propias personas a pedir el feedback, ¿no? Y también como algunos procesos inversos, ¿no? Esto de decir, yo establezco mis objetivos para que después alguien los revise, yo pido el feedback para que alguien después me lo dé, entonces hay mucho de proactividad en las personas. Y en general, o sea, las organizaciones van con formatos diferentes de un lado o del otro para que las cosas sucedan. Pero generalmente todo empieza siempre con muchas ganas, ¿no? O sea, digo, vos tenés experiencia en muchos procesos, bueno, también dirigiste la función, o sea, muchos años, y la verdad, o sea, cuando decís, siempre en todo empieza con ganas, y después, quizás las 2 o 3 primeros meses, reunión, vuelve y después a muere. caer. ¿Cómo haces para mantener el impulso de Bueno, eso? mirá qué interesante. Hace 1 año y medio atrás, casi 2 años, Luis María Cravino hizo una investigación muy interesante con 250 empresas. Y me alegró mucho ver los resultados, Mariano. El 41% de las empresas están exigiendo formalmente hacer 2 conversaciones de feedback por año en materia de desempeño. Pero lo que me llamó la atención, y por la alegría, es que ya hay un 41% de empresas que decidieron decir, formalmente 3 o 4 veces por año. No alcanza. Esto me da 2 maneras de pensar. Que tomaron conciencia y lo formalizaron, o, no le entramos con el tema de cultura, pongámoslo en la política para que lo hagan obligatoriamente. Y después hay un 18% que el hecho de trabajar con temas de agilidad, los OKR hacen que vos todos los viernes te tengas que juntar, por lo tanto hay empresas que hacen 5 o 6 veces más. A mí me parece que implementar cualquier tema que tiene que ver con lo cultural, sobre todo con cuestiones de cambio de hábito en lo conversacional, lo que tenés que armar es un plan de trabajo, ¿no? Es volver a la primera pregunta que me hiciste, generar sentido de urgencia para que la gente sepa que lo que estamos pidiendo en materia cultural es salir a conversar mejor, generar ciertos procesos para que la gente entienda por qué están estos procesos, el para qué, que lo puedan ver, que lo puedan entender. Después tenés que de alguna manera hacer todo un seguimiento de esas experiencias para que la gente crea que si el feedback se termina transformando en cultura, hay beneficios, hay menos accidentes de trabajo, hay mejor productividad, hay mayor rentabilidad, hay calidad de procesos, se mejoran los desempeños, hay todo un sostenimiento, pero para esto es decir, tenemos que salir de vender el cartel de, tenés que salir a creer en el feedback para que la gente salga a experimentar, y pasar a, tenés que salir a experimentar para que te termines creyendo que el feedback es, ¿me entendés? ¿No? Lo que estamos esperando con el cambio cultural. Hay que hacer todo un trabajo. Insisto, los primeros en dar ese primer paso tiene que ser la alta dirección o la gerencia general, preocupado genuinamente para que esto sea una realidad. Mira, en la primera parte del libro yo pongo una metáfora muy linda que es que el feedback es la mirada del otro que te completa. Y los seres humanos somos seres sociales, por lo tanto nuestra identidad nos la dan las percepciones de los otros. Entonces, que los otros no te puedan dar cómo te ven, te quedás con, ¿me entiendes? Vos te mirás a la mañana en el espejo y te quedás, viste, con media identidad. Totalmente. Entonces, imagínate esto, culturalmente hacer entender que la mirada del otro y la mirada de los otros te completan. Bueno, salir a trabajar culturalmente, que cada vez que nos sentemos a conversar con otros es porque lo estamos completando. Parece poético, pero son 400 páginas donde me creo que no es poético. Por ¿no? supuesto. Si yo te completo con mi mirada y eso te sirve a vos, ¿me entendés? ¿No? Para ser más productivo, para crecer, para mejorar tu desempeño, para desarrollarte, para lo que estés necesitando. Vos sabés que como líder, o sea, muchas de las cosas que uno trata de ir implementando para mejorar fue esto de tratar de pedir feedback de las personas que son de tu equipo, ¿no? Y esto es como, vos lo mencionás como bidireccional, ¿no? Esta idea de que alguien te puede dar feedback, que me parece que es muy útil. Y yo siempre acostumbré a preguntar al final de la reunión, en algún momento de la reunión, feedback inverso. ¿Creés que hay una especie de, no sé, de preparación que hay que hacer en los equipos para que esto esté
sea una posibilidad y que la gente lo haga sin miedo. Porque a veces los líderes no se animan a preguntar por miedo que capaz recibir algo que no les gusta escuchar. Pero por otro lado, como decís vos, la foto es incompleta, si no. Sí, y la foto es incompleta. Mira, tienen que pasar dos cosas, son unas preguntas de la hostia me estás haciendo. Hay una nueva palabra, tiene unos años, pero es nueva, que es coachability. ¿Y qué es el coachability? Es el líder que se lo prepara para que pueda recibir coaching de otros, para que se deje coachear, para que se deje dar feedback, para que se deje tener información para que él pueda mejorar. Entonces, el coachability es justamente una de las competencias que todo líder debería comenzar a tener para transitar ese no miedo de poder recibirlo. Entonces, esto es un efecto pinza. Mientras preparás al líder a tener coachability y feedbackability, ¿no? Es decir, me dejo coachear, aprendo de otro, me dejo dar feedback, tengo de este lado, animate porque cuando levantes la mano, el otro va a estar preparado. El otro te va a saber recibir, ¿no? Entonces hay que hacer un doble juego acá. Educar al soberano para que salga a levantar la mano, pero también para que salga a dar ese feedback inverso. Necesito hablar con vos porque el otro día estuvimos en una reunión y la verdad, la gente no se fue conforme no sé, por decir algo, ¿no? En cómo trataste a fulano, al ingeniero Canuti. Nos quedamos todos muy mal. A veces nadie se lo dice al otro, ¿no? Exacto. Bueno, si hay coachability de ese lado, lo mejor que puede pasar es que esa persona se lo pueda decir y esa persona tenga la voluntad de poder hacer el cambio y en la próxima reunión no solamente pedirle disculpas al ingeniero Canuti, sino tratarlo ya diferente, ¿no? Así que hay que hacer un doble juego acá, ¿no? Es que de hecho, creo que todos tenemos oportunidad de aprender. Hoy también está esta idea de que alguien de tu equipo te puede formar en algo, entonces también está todo el proceso de upskilling inverso, donde alguien te puede, impresionante, habilidad de IA, mentoreo al revés, digo, toda esta idea de tratar de poner de patas la organización, digo, pero en el tiempo fuimos pensando en nuevas ideas. En esto de si tenés un recorrido, ¿no? de muchos años, tanto de gestión como de consultor, ¿ves que va cambiando esta idea piramidal, o sea, de vertical? Sí, va cambiando. Yo trabajo de los 15 años. Así que vi todas, tengo 61, así que son unos cuantos años. Va cambiando, pero también hay mucho laburo para LinkedIn. Entonces, esto yo me animo a decirlo, si no sería un indecente desde el punto de vista intelectual. Yo a veces veo algunas publicaciones en las redes que no se condicen con la empresa que yo conocí cuando caminé la planta o caminé las oficinas, ¿no? Entonces, ¿hay cambios? Sí, hay cambios. ¿Lo están haciendo todos? No sé si lo están haciendo todos. ¿Hay una mayor cantidad de líderes que hicieron el cambio? Sí. ¿Hay empresas que están mudando? Sí. Pasó bastante agua bajo el puente, por lo tanto, se está trabajando diferente. Pero hay unos bolsones todavía ahí dando vueltas en las empresas y en la misma comunidad de líderes que todavía siguen pensando que es bajada de línea, que es control, que todavía la frase esta de quiero la cabeza del responsable. Todavía hay empresas que buscan la cabeza del responsable. Hoy estamos hablando. Quieren saber quién contestó mal la encuesta. Claro. ¿Quién contestó mal la encuesta? Sí, pero ¿por qué dio bajo ese sector? Quiero saber quién es. Entonces estamos en un mundo donde el error es un regalo, ¿no? Por supuesto, si perdiste $3 millones no es ningún regalo, pero me parece que hay cambios, pero ojo, porque hay todo un camino por recorrer y no se está... Es decir, hay mucha red que está tapando muchas cosas, ¿no? Y esto me parece que lo tenemos que sanear. Me voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero lo tengo que decir. Tiene que ver con un paralelismo, ¿no? Fíjate que ahora no despiden más a nadie. Todo el mundo se va agradecido por los 15 años, por los 20 años. Nadie se va, a nadie lo echan. Está todo el mundo con publicaciones de gracias, me voy. Y está bien agradecer. A mí una vez me despidieron por una reestructuración. Y yo se lo tuve que contar a todos mis amigos, a todos mis pares. Yo fui uno de los socios fundadores de ADRA y llegué a ADRA y dije, mirá, me echaron. Fue una reestructuración. Bueno, con el tema de si hay cambio o no hay cambio, pasa lo mismo, ¿no? Totalmente. Entonces escribo,
somos todos excelentes líderes, hay un excelente clima, pero después cuando rascas un poco la olla, tenés algunos liderazgos que todavía están haciendo mucho daño. Hay gente con la cabeza quemada, hay gente empastillada y nos van a enrutar las nuevas generaciones. El otro día estaba leyendo un paper. ¿Sabés cuánto le dura a un centennial un líder con un poquitito de maltrato o con un poquitito de no te doy pelota? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Pero mirá que te pago más plata. Y yo no me siento cómodo. Entonces hay que hacer un trabajo. Yo no lo haría por las nuevas generaciones, Mariano. Yo lo haría porque hay que para hacer un buen lugar de trabajo. Digo, eso es algo que nosotros ya venimos de haber trabajado en el mundo corporativo, se hizo mucho daño. Y también hay gente muy piola. Hay gente que está haciendo las cosas muy bien, pero no está la masa crítica como para que ¿me entendés? ¿No? Para que... Ahora, en estos recorridos, digo, vos cuando vas a acompañar a una organización te encontrás con partners dentro de la empresa para poder acompañarnos en estos procesos, y generalmente un área que es muy habilitadora es recursos humanos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosas ves en las áreas que quizás hacen la diferencia? Decís, che, qué bueno trabajar con este equipo. ¿Qué características tienen? Sí, qué bueno. En principio, fíjate que los primeros que tienen que demostrar una característica diferente son las áreas de talento. Y la verdad yo debería decir que hay una especie de campana de Gauss estadística. Hay un 20% de áreas de talento que están laburando muy bien y son el ejemplo para el resto de los equipos. Uh-huh. En el medio tenés un 60% de áreas de talento que están haciendo un esfuerzo muy grande para ver si pueden cambiar la forma de hacer las cosas. Y después hay un 20% de áreas de talento que dan vergüenza. Sinceramente dan vergüenza porque ni siquiera contestan a la persona que tuvieron en 3 entrevistas y le mandan una carta, por poner un ejemplo de selección. A mí me parece que talento tiene que ser el ejemplo. Primero, promotores del cambio. En segundo lugar, jugadores de equipo. Tercero, trabajo colaborativo. A mí me gusta mucho hablar de teaming. Amy Emonson tiene una teoría muy interesante que dice que los equipos que mejor laburan son equipos con propósito, compartido. En segundo lugar, son equipos que trabajan con un ambiente de seguridad psicológica, un ambiente sin miedo. En tercer lugar, Mariano, eligen la forma de conversar y la forma de acordar. Es decir, decime si no está bueno trabajar en un equipo donde, elegimos conversar así, pero también elegimos llegar a este tipo de acuerdos. Y después algo muy interesante, que es el liderazgo cross áreas. Entender que el trabajo en equipo no solamente aparece cuando yo laburo bien adentro de mi equipo. El trabajo en equipo aparece cuando desaparecen las fronteras entre las distintas áreas de la organización. Entonces, fíjate qué mensaje para las áreas de talento humano. Tenés que ser el primero en levantar las barreras o en bajar ¿me entendés? Las paredes. Cuando en realidad a veces, ¿me entendés? Están en el juego político. Sí, el mismo juego político que el resto, ¿no? Sí, tal cual. Que el resto, ¿no? A mí me parece que se tienen que dar esas condiciones, ¿no? Propósito compartido, seguridad psicológica, un trabajo colaborativo a partir de conversaciones y acuerdos. Y finalmente, cómo laburamos de fronteras para afuera de la frontera. Y hay lindos equipos para laburar. Mira que uno está en empresas diferentes todos los días y te encontrás con equipos que da gusto laburar. Y te encontrás con cada cosa que cómo puede ser que esta empresa funcione porque te ha peleado marketing con ingeniería con producción con venta. ¿Cómo laburan? Y ganan guita. Sí. Y existen y van a seguir existiendo, como decía, ¿no? Con los líderes 1.0. Gabriel, la verdad que espectacular la charla. Seguramente la gente está pensando dónde te pueden encontrar en redes, dónde pueden buscar más información, dónde compran el libro, que lo volvamos a el libro en grandes librerías, Genia, Ateneo, Cúspide, Aeropuertos y grandes librerías. Lo pueden hacer también en el store de temas, en Amazon, en todas las plataformas. Gabriel Paradiso en LinkedIn y Gabriel Paradiso también en Instagram. Lo mismo para Humana sin H, que es la consultora que soy titular.
Humana Consultora en LinkedIn y Humana Consultora también en Facebook y en Instagram. Perfecto, no, muy bueno. Bueno, y ahí van a encontrar un montón de cosas, porque la verdad que, por otro lado, además de autor de libros, son muy buenos generando contenido. Así que está buenísimo eso de, muchas gracias. de Muchas encontrarte. gracias, Mariano. Muchas gracias. Y con tus ideas también. Hablando de eso, ¿no? Generalmente, bueno, hay alguien que cuando uno es consultor empieza a desarrollar, ¿no? Esta idea de como una especie de ojo más avesado para encontrar temas y cosas que vos ves que les pueden llegar a servir a otro. Y eso probablemente yo le pregunto siempre a autores, ¿no? ¿Qué técnica usan como para ir pensando esto es lo que una idea o alguna nota que vos te llevás para decir esto lo quiero poner en un libro y contárselo a otro para que le sirva? Sí, en principio no voy a decir algo que vos sos especialista, ¿no? El liderazgo con inteligencia artificial me parece que es un trabajo fuerte que hay que unir. Hay que elaborar en paralelo. Creo fervientemente que se puede hacer un gran trabajo y ahí hay que salir a evangelizar muchísimo, porque se le está dedicando solamente a algún tema operativo, pero un buen liderazgo con un buen acompañamiento de una IA, me parece que vamos a encontrar un camino, unas soluciones bastante interesantes. A mí me parece que hay que hacer un fuerte trabajo en acompañamientos del cambio, todo lo que tiene que ver con papers y libros relacionados con cambio cultural, hay que seguir de dar masa a eso. Algo que no se está recogiendo el guante, Marian, que me preocupa, es multigeneracionalidad. Yo voy y me asombro. No quiero trabajar más con el analista porque es un vago y no tiene compromiso. Vas al analista, no quiero trabajar con el dinosaurio de Gabriel porque están todas las generaciones viendo cómo recogen pedacitos de cómo... Así que fuertemente hay que meternos, hay que recoger el guante en temas de multigeneracionalidad, en términos de integración. Todas las generaciones tienen, me parece que mucho para aportar. Me metería también en todo lo que tiene que ver con el liderazgo, seguiría profundizando el tema del liderazgo, mucho más desde lo que es la empatía comportamental, el liderazgo que conecta. Voy a decir algo que a mí me parece que todos tienen que liderar en femenino. Me parece que liderar en femenino es una pata que no estamos viendo y no es un tema de género, no sé si me entienden, ¿no? Liderar en femenino es aprovechar lo que hemos aprendido de ese estilo de liderazgo para ser más empáticos, para saber escuchar más, para conectar más. Hay mucho para sacar de liderar en femenino. Y después, si me dejás contar una pequeña historia. Dale. Que quiero regalar, que me parece que va a estar... Sí. Leí un libro muy chiquitito de Paco Maglio, un doctor de la clínica Finochetto, el sanatorio Finochetto. Se llama Los pacientes nos enseñan. Y en uno de sus capitulitos, él dice que un día va a hacerle la medición del pulso a una viejita de 80 años, ¿no? Entonces se pone adelante de la cama de la señora, mira el cardioscopio, ¿sí? Anota lo que dice la computadora y cuando se está por ir la anciana le dice: doctor, ¿usted me puede medir el pulso? Y el doctor le dice: usted tiene 75 pulsaciones por minuto, por lo tanto usted está mejor que yo, quédese tranquila, usted está bien. En la ronda del mediodía, el doctor aparece, mira el cardioscopio, toma nota del pulso y la anciana le dice de vuelta: doctor, ¿usted me puede tomar el pulso? Y el doctor le dice: pero se lo acabo de medir, usted tiene 75 pulsaciones por minuto. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué usted me pide reiteradamente que le tome el pulso? Y la señora le dice: ¿sabe por qué, doctor? Porque usted a los otros pacientes, cuando le mide el pulso, los toca. Y usted a mí no me toca. Y Paco Maglio termina ese cuento diciendo: en los hospitales todos los días muere gente con hambre de piel. Y yo esto, querido Mariano, lo quiero pasar a la organización. En las organizaciones todos los días hay gente con hambre de piel. Cuando se estudia medicina, los médicos aprenden dos palabras: el tecné, que es el arte de curar, el arte técnico de curar, el proceso de curar. Y está el medeos, que es la humanidad del médico para curar, para tratar al paciente. Así que me parece que el mensaje es esto: es más medeos, es más medeos.
Lo técnico se aprende, lo técnico se desenvuelve, lo técnico se compra, pero la humanidad del médico o la humanidad del líder me parece que hay que trabajarla. Así que más pulso y menos cardioscopio sería el mensaje, Mariano. La verdad, Gabriel, te agradezco el mensaje espectacular, coincido 100%, pero más allá de eso, gracias por todo este recorrido y el tiempo que nos regalaste. Me encantó la invitación, un agradecido de haber estado acá. Y bueno, te esperamos y te felicito por este programón. No, gracias a vos, al contrario. Bueno, gracias. Nos vemos.